el desierto queda atrás y la luz comienza a manifestarse. Bienvenidos al bloque 2, primeras señales y el grupo. El momento en que la palabra se convierte en milagro y el camino se llena de seguidores. Capítulo 12. La llamada a los discípulos. El sol apenas se asoma por el horizonte del mar de Galilea, tiñendo las aguas tranquilas con un reflejo dorado. Las barcas de madera, vacías tras una larga noche de trabajo infructuoso, se mecen suavemente en la orilla. La bruma de la mañana se levanta lentamente, como un velo que revela el comienzo de un nuevo día, un día que cambiará la historia para siempre. En la playa, el aire huele a sal y a esfuerzo. Las manos de Pedro y Andrés, curtidas por el mar y el sol, se mueven con una habilidad ancestral, remendando las redes rotas. Cada nudo, cada movimiento, habla de fatiga, de una noche en la que el mar no les entregó su sustento. El peso del fracaso se siente en el aire, mezclado con la humedad de la arena. Pedro intercambia una mirada con su hermano. No hay palabras. Solo el cansancio compartido de años entregados a un mar que hoy parece haberles dado la espalda. Andrés observa el horizonte, buscando una señal, un cambio en el viento que justifique volver a lanzar las redes. Pero el agua permanece muda, reflejando solo la incertidumbre de quienes dependen de lo que no pueden controlar. En ese silencio, el trabajo se vuelve mecánico, una danza de manos que ya no esperan milagros. En solo sobrevivir a otro día de redes vacías y promesas que el viento se lleva. Son pescadores, hombres sencillos cuya vida entera está ligada al vaivén de las olas y a la generosidad incierta del lago. De repente, una presencia serena interrumpe la monotonía del amanecer. Una figura camina por la orilla. Sus pies descalzos dejan huellas profundas en la arena mojada. Es Jesús. Su túnica es simple, ondeando con la brisa marina, pero su andar tiene una autoridad silenciosa, una paz que parece calmar hasta el murmullo del agua. No hay ostentación, solo la presencia de alguien que camina con propósito. Se detiene a unos metros de los hermanos, su silueta recortada contra el sol naciente. La luz lo envuelve, no como a un rey, sino como a un faro en la orilla, esperando. Y entonces su voz rompe el silencio de la mañana, una voz que no ordena, sino que invita. Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. No es una propuesta, es una promesa. Un llamado que resuena más allá de los oídos, directamente en el alma. La cámara busca el rostro de Pedro. Sus ojos, antes nublados por el cansancio, se abren de par en par. El sudor de su frente se mezcla con una mirada de puro asombro. Es un instante suspendido en el tiempo. La duda, la sorpresa y, finalmente, una certeza inquebrantable se dibujan en su rostro. No hay lógica en la decisión, solo una convicción profunda, un reconocimiento de que algo más grande que su propia vida lo está llamando. Y el gesto que sigue es definitivo, poderoso. Las redes, su sustento, su pasado y su futuro, caen de sus manos sobre la arena. Un sonido sordo que marca el fin de una era y el comienzo de otra. Las cuerdas ásperas, antes su única herramienta, ahora yacen abandonadas. Se levantan, dejando atrás no solo su barca y su oficio, sino toda una vida. Caminan hacia Jesús, y en ese momento, el mundo que conocían se desvanece. Las olas golpean suavemente la madera de las barcas, ahora vacías, testigos mudos de una transformación irreversible. Mientras avanzan por la orilla, ya no son solo dos. A ellos se unen Santiago y Juan, otros dos hermanos que, al oír la misma llamada, dejan a su padre y sus redes sin dudarlo. El pequeño grupo se convierte en una comunidad en movimiento. La luz del sol, que antes era tímida, ahora inunda la escena con una claridad brillante, un resplandor lleno de optimismo y esperanza. Ya no son pescadores solitarios luchando contra el mar. Son el núcleo de algo nuevo, una red humana que empieza a tejerse. La cámara nos deja atrás, observando desde el interior de una de las barcas abandonadas. Vemos al grupo alejarse, sus figuras cada vez más pequeñas contra la inmensidad de la playa.
El sonido de las olas y una melodía sencilla acompañan su partida. Se alejan hacia un horizonte desconocido, hacia un futuro que no pueden imaginar, pero que han abrazado con una fe absoluta. El lago permanece, vasto e indiferente, pero en esa orilla, todo ha cambiado. El camino apenas comienza. Capítulo 13. La curación del paralítico. Imagina por un momento la ciudad de Cafarnaúm bajo el sol intenso de Galilea. Las calles están repletas, el aire vibra con el murmullo de cientos de voces. Todos se dirigen a un solo lugar, una modesta casa de piedra. La multitud es tan densa que es imposible acercarse. La gente se empuja, se agolpa en las ventanas, bloquea cada centímetro de la entrada. ¿Qué está pasando adentro? Un hombre llamado Jesús está enseñando, y su palabra tiene un poder que atrae a todos como un imán. La atmósfera es eléctrica, cargada de una expectación casi palpable. Todos quieren ver, todos quieren escuchar. En medio de este caos, a cierta distancia, 4 hombres luchan por abrirse paso. No vienen solos. Sobre sus hombros llevan una camilla improvisada, hecha de madera y cuerdas. En ella yace un amigo, un hombre paralítico, cuyo cuerpo ha perdido toda fuerza. Sus rostros están cubiertos de sudor y polvo del camino. Sus ropas están sucias, pero sus ojos arden con una determinación que no conoce obstáculos. Saben que si tan solo pueden llevar a su amigo ante Jesús, algo extraordinario sucederá. Esa es su única esperanza. Al llegar a la casa, la realidad los golpea con fuerza. La puerta es un muro humano infranqueable. Podrían haberse rendido. Podrían haber dado media vuelta, vencidos por la frustración. Pero la verdadera fe no se rinde ante el primer obstáculo. Se detienen un instante, sus miradas se cruzan. No hay palabras, solo una comunicación silenciosa llena de ingenio y una fe inquebrantable. Y entonces, uno de ellos levanta la vista. Hacia el tejado. Ahí está la solución. En lugar de rendirse, deciden subir. Encuentran una escalera exterior de piedra, algo común en las casas de esa época, y comienzan el arduo ascenso. Imagina el esfuerzo, el peso del hombre en la camilla, el equilibrio precario. Cada escalón es una prueba de su resistencia y su devoción. Las manos se aferran con fuerza a los bordes de la camilla, los músculos se tensan. El hombre paralítico, suspendido entre sus amigos y el cielo, mira hacia arriba con una mezcla de miedo y una esperanza que empieza a florecer en su pecho. Cada paso hacia arriba es un paso más cerca del milagro. Una vez en la azotea plana, no pierden ni un segundo. Se arrodillan y comienzan a trabajar. El techo no es como los nuestros. Está hecho de vigas de madera, cubiertas con una mezcla de ramas, barro y losas de arcilla. Con sus propias manos empiezan a cavar, a retirar el material. El barro seco se deshace, las ramas crujen. Poco a poco, un pequeño rayo de luz se filtra a través del agujero que están creando, perforando la penumbra del interior de la casa. El polvo comienza a caer sobre la multitud que está abajo, creando una pequeña lluvia de tierra y expectación. Ahora viene el momento más dramático. Aseguran la camilla con cuerdas fuertes y resistentes. Con cuidado y coordinación perfecta, comienzan a bajar a su amigo a través del hueco en el techo. El hombre desciende lentamente, balanceándose en el aire, como un ancla de esperanza en un mar de rostros asombrados. Abajo, la multitud, que momentos antes estaba absorta en las palabras de Jesús, ahora mira hacia arriba. Se cubren los ojos del polvo y de la luz cegadora que inunda la habitación. El murmullo se convierte en un silencio atónito. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué locura es esta? La camilla aterriza suavemente en el suelo, justo en el centro del círculo de personas, a los pies de Jesús. El silencio es ahora absoluto. Solo se oye la respiración agitada de la gente. Jesús detiene su enseñanza. Primero, mira al hombre postrado en la camilla. Un hombre cuya vida ha estado marcada por la inmovilidad y la dependencia. Luego, levanta la vista hacia el tejado. A través del agujero,
ve los rostros de los 4 amigos, sudorosos, ansiosos, asomándose para ver el resultado de su audaz plan. En sus ojos, Jesús no ve locura ni imprudencia. Ve una fe tan grande, tan poderosa, que fue capaz de romper un techo para alcanzarlo. Jesús se inclina hacia el hombre paralítico. La habitación entera contiene la respiración. Todos esperan una palabra de sanidad, un toque milagroso. Pero Jesús hace algo inesperado. Con una voz clara y llena de compasión, que resuena en cada rincón, dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Un silencio incómodo sigue a sus palabras. La cámara de nuestra mente se enfoca ahora en un grupo de hombres, los escribas y fariseos. Sus rostros, antes curiosos, se endurecen. Sus cejas se fruncen, sus labios se aprietan en un gesto de desprecio y escándalo. Empiezan a murmurar entre ellos: «¿Quién es este para hablar así? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados». Han venido a evaluar, a juzgar, y acaban de encontrar la prueba que buscaban para condenarlo. Pero Jesús no necesita oír sus murmullos. Él conoce sus pensamientos, puede leer la dureza de sus corazones. Se gira hacia ellos y los mira fijamente, pero no con ira, sino con una autoridad serena y divina. Les lanza un desafío, una pregunta que los acorrala. ¿Qué es más fácil?, pregunta. ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? La tensión en la habitación es máxima. Es un duelo espiritual. Por un lado, la tradición rígida y las reglas de los hombres. Por el otro, el poder vivificante de Dios manifestado en Jesús. Con su pregunta, Jesús está a punto de demostrar que tiene la autoridad para hacer ambas cosas. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice, haciendo una pausa dramática mientras su mirada vuelve al hombre en la camilla. Y entonces, pronuncia la orden que cambiará todo. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Las palabras no son una sugerencia, son un mandato creativo, una explosión de vida divina. Y el milagro sucede ante los ojos de todos. Vemos cómo los músculos atrofiados de las piernas del hombre se tensan. La vida fluye a través de sus miembros inertes. Sus pies, que no han sentido el suelo en años, se apoyan con firmeza. El hombre, que había sido bajado por un agujero en el techo, se levanta por su propio poder, con una agilidad que deja a todos sin aliento. Un grito ahogado recorre la multitud. El hombre no solo se pone de pie. Con una sonrisa que ilumina su rostro, se inclina, dobla la camilla que fue su prisión durante tanto tiempo y se la echa al hombro. Ahora no es un símbolo de su debilidad, sino el trofeo de su victoria. Comienza a caminar. La multitud, que antes era una barrera, ahora se abre para dejarle paso, como las aguas del Mar Rojo. Sus rostros reflejan una mezcla de asombro, incredulidad y un temor reverencial. Lo que acaban de presenciar desafía toda lógica. La escena final es de una belleza abrumadora. El hombre sale de la casa y pisa la calle bajo la cálida luz del atardecer. Ya no es una carga, ahora camina con propósito. La gente lo sigue, lo rodea, no para estorbarlo, sino para celebrar con él. Los gritos de alabanza a Dios llenan el aire de Cafarnaúm. «Nunca hemos visto nada igual», exclaman. Allá arriba, en el tejado, los 4 amigos se abrazan, llorando de alegría. Su fe ha sido recompensada de la manera más espectacular. Y en medio de la casa, Jesús observa toda la escena, no con orgullo, sino con una paz profunda en su mirada. El amor había encontrado un camino. Capítulo 14. La llamada de Mateo. Nos encontramos en Cafarnaúm, una ciudad vibrante y bulliciosa. El sol de Galilea cae sobre el puerto, donde el aire está cargado con el olor del pescado, las especias y el sudor del trabajo. Carretas pesadas retumban sobre las calles de tierra, y las voces de los mercaderes se mezclan en una sinfonía caótica de regateos y promesas. En medio de este torbellino de vida, en una de las arterias principales, hay un puesto de aduanas.
Una mesa de madera robusta, cubierta por un toldo de lona que proyecta una sombra bienvenida, pero que no puede ocultar la frialdad del lugar. Aquí es donde se recaudan los impuestos para el Imperio Romano, un recordatorio constante de la ocupación. Detrás de esa mesa vemos a un hombre. Su nombre es Mateo, o Leví, como lo conocen algunos. Viste ropas finas, de lino de buena calidad, un lujo que contrasta con la vestimenta humilde de la mayoría de los que pasan. Sus manos se mueven con una precisión casi mecánica, contando monedas de plata, apilándolas, registrando cada transacción en sus pergaminos con una caligrafía impecable. Pero si miras más de cerca, verás que Mateo está completamente solo. No es una soledad física, sino una mucho más profunda. Está rodeado de gente, pero envuelto en una barrera invisible de desprecio y resentimiento. Para su pueblo, él es un traidor, un publicano, un judío que trabaja para los romanos, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de sus hermanos. Las miradas que le lanzan son dagas de odio. Las madres apartan a sus hijos para que no rocen su mesa, como si su presencia pudiera contaminarlos. Los hombres escupen al suelo al pasar, un gesto de desdén que Mateo ha aprendido a ignorar, o al menos a fingir que ignora. Su riqueza es su jaula dorada, un escudo que lo protege del mundo, pero que también lo aísla del amor y la aceptación. Cada moneda que cuenta parece añadir otro ladrillo al muro de su soledad. Pero entonces, algo cambia. Una perturbación en el flujo constante de la calle. El murmullo habitual de la multitud se transforma. Un hombre camina por la calle principal, y a su alrededor, el ruido parece atenuarse, como si el mundo entero contuviera la respiración. Es Jesús de Nazaret. No viene solo, lo sigue un pequeño grupo de hombres, pescadores en su mayoría, y una multitud curiosa que crece a cada paso. La gente se aparta a su paso no con desprecio, sino con reverencia y esperanza. Hay algo en su presencia, una autoridad tranquila y una paz que irradian de él, que cautiva a todos. Jesús se acerca al puesto de aduanas. El contraste no podría ser más marcado. El maestro de Galilea, el predicador del reino de Dios, caminando directamente hacia el recaudador de impuestos, el símbolo de la opresión romana. La multitud se detiene a una distancia respetuosa, observando con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Qué podría querer el santo de Nazaret de un pecador como Mateo? Los segundos se estiran mientras Jesús se detiene justo frente a la mesa. Mateo, absorto en su conteo, siente el repentino silencio y la fijeza de cientos de ojos sobre él. Levanta la vista, esperando otra mirada de odio, otra palabra de desprecio. Pero lo que encuentra lo deja sin aliento. Los ojos de Jesús se posan en él. No hay juicio en esa mirada. No hay condena, ni el asco que ve todos los días. En cambio, hay una comprensión profunda, una invitación silenciosa que parece atravesar todas las capas de cinismo y dureza que ha construido a su alrededor. Es una mirada que no ve al publicano, al traidor, sino que ve el corazón de un hombre anhelante, un alma sedienta, atrapada en una vida vacía. Mateo se queda congelado, con una moneda de plata todavía entre sus dedos, el tintineo metálico olvidado. Por primera vez en años, alguien lo mira, lo ve de verdad. En el silencio expectante que ha caído sobre la calle, la voz de Jesús resuena no con un grito, sino con una claridad firme y llena de dulzura. 2 palabras, solo 2. Sígueme. La orden es simple, directa, pero carga con el peso de un universo nuevo. Para Mateo, esas 2 palabras son un terremoto que sacude los cimientos de su existencia. En su rostro podemos ver una batalla relámpago, la seguridad de su mesa, la comodidad de su riqueza, el poder que le da su posición, todo eso contra la promesa indefinida en la mirada de este hombre. Una promesa de algo que su dinero nunca pudo comprar. Perdón, propósito, pertenencia. La lucha interna dura solo un instante. Mateo toma una decisión. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, se pone de pie. Sus manos, que momentos antes contaban con avidez el dinero, ahora se abren. En un gesto cargado de un simbolismo abrumador,
deja caer la pluma de caña sobre el pergamino manchado de tinta. Luego, abre la mano y las monedas de plata caen sobre la mesa, produciendo un sonido metálico y definitivo que resuena como el final de una era. Abandona su mesa, sus registros, su autoridad. Sin mirar atrás, rodea la barrera de madera que lo separaba del mundo y camina hacia Jesús. Se une al grupo de los discípulos, dejando atrás su antigua vida ante el asombro mudo de los guardias romanos, los mercaderes y toda la multitud que ha sido testigo de lo imposible. La escena cambia drásticamente. Ya no estamos en la calle polvorienta, sino en el interior de la casa de Mateo. Y es una casa grande, testimonio de su anterior prosperidad. Pero ahora no es un mausoleo de soledad, sino un hogar lleno de vida y alegría. Mateo ha organizado un gran banquete, una celebración espontánea de su nuevo comienzo. Y los invitados son un reflejo de su mundo anterior. La sala está llena de publicanos y pecadores, como los describirían sus críticos. Son sus antiguos colegas, otros recaudadores de impuestos, hombres y mujeres marginados por la sociedad religiosa, personas que, como él, llevaban la etiqueta de indeseables. Pero esta noche no hay etiquetas. Hay risas, conversaciones animadas, el aroma de cordero asado y vino nuevo. Hay una atmósfera de aceptación y gracia que lo inunda todo. En el centro de todo, reclinado a la mesa, está Jesús. No está predicando un sermón formal, sino compartiendo la comida, escuchando historias, riendo con ellos. Está demostrando con sus acciones lo que predica con sus palabras, que el reino de Dios es para todos, especialmente para aquellos que la sociedad ha desechado. Sin embargo, no todos comparten esta alegría. Desde el umbral de la puerta abierta, o quizás asomándose por las ventanas, un grupo de fariseos observa la escena. Sus rostros son máscaras de indignación y escándalo. Se mantienen a distancia, como si el aire mismo de la casa pudiera contaminarlos. Murmuran entre ellos, sus voces siseos de crítica en la noche. ¿Cómo es posible? ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Para ellos, la santidad se mide por la separación, por la pureza ritual. Ver a un hombre considerado un profeta, un maestro, compartiendo mesa con la escoria de la sociedad, es una afrenta a todo lo que creen. Su juicio proyecta sombras de crítica sobre la luz de la celebración. Jesús, que parece escucharlo todo, oye sus quejas. No se enfada ni entra en una discusión acalorada. Se vuelve hacia ellos, o quizás simplemente levanta la voz para que todos lo oigan, y responde con una sabiduría tan simple como profunda, una verdad que desarma a sus críticos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. La analogía es perfecta, innegable. Un médico no pasa su tiempo con los que están sanos. Su propósito, su misión, es ir a donde está la enfermedad para traer sanación. Con estas palabras, Jesús redefine la santidad. No es aislamiento sino compromiso. No es evitar al pecador, sino buscarlo para ofrecerle la cura. En ese momento, la atención se centra de nuevo en Mateo. Él escucha estas palabras, y son como un bálsamo para las heridas de toda una vida. Los enfermos. Él es uno de ellos. Toda su riqueza, su poder, no eran más que síntomas de una profunda enfermedad espiritual. La soledad, la culpa, la falta de propósito. Y aquí está el médico de almas, no solo diagnosticando su mal, sino sentándose a su mesa para ofrecerle la cura. Lágrimas de pura gratitud corren por el rostro de Mateo. Comprende que ha sido encontrado, rescatado por un amor que no juzga, un amor que no conoce fronteras ni se detiene ante las barreras sociales. La noche avanza sobre Cafarnaúm. El banquete ha terminado, pero la casa de Mateo sigue iluminada por el cálido resplandor de las lámparas de aceite. El capítulo de su vida como recaudador de impuestos ha terminado para siempre. Ahora lo vemos conversando animadamente con Pedro, con Andrés, con Juan. Ya no es el paria, es uno de ellos. Se está integrando en su nueva familia, compartiendo historias, haciendo preguntas, aprendiendo. Su rostro
antes una máscara de fría indiferencia, ahora está vivo con emoción y esperanza. La última imagen es la de Jesús, observando la escena desde un rincón, quizás cerca de la puerta que da al patio estrellado. Una sonrisa serena y satisfecha ilumina su rostro. Sabe que esta noche no solo ha ganado un seguidor, sino un apóstol. Un hombre que conoce de primera mano el poder transformador de la gracia. Un hombre que, un día, tomará de nuevo su pluma, no para registrar deudas de dinero, sino para poner por escrito las enseñanzas y la historia del médico que lo sanó, dejando un testimonio eterno para el mundo entero. Un nuevo comienzo ha florecido bajo las estrellas de Galilea. Capítulo 15. Nicodemo, el encuentro nocturno. Dentro del Sanedrín, el corazón de la ley judía, la inquietud comenzaba a tomar forma. Nicodemo, un fariseo prominente, un hombre de estatus y riqueza, observaba la noche caer sobre Jerusalén. Desde la ventana de su lujosa estancia, iluminada por la luz parpadeante de las lámparas de aceite, veía la ciudad dormida. Pero en su interior, una tormenta de dudas y preguntas se agitaba. Los relatos sobre un carpintero de Nazaret que convertía el agua en vino y que había llamado a un recaudador de impuestos a seguirle, resonaban en su mente, desafiando todo lo que creía saber. La curiosidad, esa poderosa fuerza, era más fuerte que el miedo al que dirán. La noche se convirtió en su aliada. Cubriéndose el rostro con un manto oscuro para no ser reconocido, Nicodemo se adentró en el laberinto de callejones de Jerusalén. Las sombras lo envolvían mientras caminaba con paso apresurado, evitando las patrullas romanas y las miradas curiosas. Cada esquina, cada ruido en la distancia, aumentaba su tensión. No quería ser visto. Este era un viaje personal, una búsqueda clandestina de la verdad. Su reputación, su posición en el Sanedrín, todo estaba en juego. Pero la necesidad de entender, de encontrarse cara a cara con el hombre que realizaba tales prodigios, era una llamada que no podía ignorar. El camino hacia la luz, a veces, comienza en la más profunda oscuridad. Finalmente, llegó a una casa humilde, muy diferente a los palacios que solía frecuentar. Subió por una escalera exterior que conducía a la azotea. Allí, bajo un manto infinito de estrellas, encontró a Jesús. El contraste era evidente y poderoso. La opulencia de las vestiduras de Nicodemo, finas y bordadas, chocaba con la sencillez de la túnica de Jesús. Uno representaba el poder terrenal, la rigidez de la ley. El otro, una autoridad que no provenía de este mundo. Una pequeña hoguera crepitaba entre ellos, su luz cálida uniendo a estos dos hombres de mundos tan distintos, en un encuentro que cambiaría la historia. Nicodemo se acercó con el corazón palpitante, su respiración contenida ante la serenidad del Maestro. El silencio de la noche fue roto por la voz de Nicodemo, una voz cargada de un respeto que no solía conceder a cualquiera. «Rabí», dijo, usando el título de honor para un maestro. Sus manos, aunque acostumbradas a sostener los rollos de la ley con firmeza, temblaban ligeramente. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». No era una pregunta capciosa, no era una trampa de un fariseo tratando de pillar a un profeta. Era el reconocimiento sincero de un hombre que, a pesar de su erudición, se sentía perdido. Era la confesión de un alma en busca de respuestas, una búsqueda genuina de conocimiento divino que iba más allá de la letra de la ley. Jesús lo miró, no con sorpresa, sino con una profunda comprensión, como si hubiera estado esperando esa visita. Y su respuesta no fue una explicación sobre los milagros, sino una declaración que sacudió los cimientos del pensamiento de Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La frase quedó suspendida en el aire fresco de la noche. Nacer de nuevo. ¿Qué significaba eso? Los ojos de Nicodemo se abrieron con asombro y una confusión palpable. Su mente, entrenada en la lógica y la exégesis de las Escrituras, no podía procesar una idea tan radical. La conversación acababa de dar un giro hacia lo místico, lo espiritual,
un terreno desconocido para el pragmático fariseo. Nicodemo, tratando de anclar las palabras de Jesús en la realidad que conocía, preguntó con incredulidad: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta era literal, casi ingenua, y revelaba la brecha entre el entendimiento humano y la sabiduría divina. Jesús, con paciencia, comenzó a desentrañar el misterio. Explicó la diferencia fundamental entre nacer de la carne, el nacimiento físico que todos experimentamos, y nacer del Espíritu. Mientras hablaba, el humo de la hoguera se elevaba hacia el cielo estrellado, una metáfora visual perfecta de las cosas del Espíritu, invisibles, intangibles, pero reales y ascendentes, conectando la tierra con el cielo. Justo en ese momento, una ráfaga de viento sopló en la azotea, agitando las túnicas de ambos y haciendo danzar las llamas de la hoguera. Jesús aprovechó ese instante, ese sonido ambiental, para profundizar en su enseñanza. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, una fuerza invisible pero poderosa, que no se puede controlar ni predecir, se convirtió en la parábola perfecta para describir la obra del Espíritu Santo. Una fuerza que transforma, que da vida, que está a punto de recorrer no solo Jerusalén, sino el mundo entero, cambiando todo a su paso de una manera que nadie podía anticipar. La conversación se volvió aún más profunda. Jesús comenzó a hablarle a Nicodemo sobre el propósito de su venida. Le habló del Hijo del Hombre y de cómo era necesario que fuera levantado, tal como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, para que los israelitas que la miraran vivieran. La luz de la hoguera proyectaba el rostro de Jesús a contraluz, dándole un aire profético, casi etéreo. Por primera vez, estaba revelando la magnitud de su misión. No solo ser un maestro o un hacedor de milagros, sino ser el instrumento de salvación para toda la humanidad. Nicodemo escuchaba, cada palabra resonando en su interior, desarmando sus prejuicios y abriendo su mente a una verdad mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y entonces Jesús pronunció las palabras que se convertirían en el corazón del Evangelio, la declaración más sublime del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese instante todo pareció detenerse. La paz y la autoridad en el rostro de Jesús eran absolutas, una fuerza tranquila que derribó por completo la resistencia intelectual de Nicodemo. Ya no había espacio para argumentos o dudas legalistas. Solo podía escuchar, en un silencio reverente, mientras la verdad más profunda del universo era revelada en la quietud de una azotea en Jerusalén. El amor de Dios no era un concepto abstracto, era un acto de entrega, una promesa de vida eterna. El encuentro llegó a su fin cuando las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte. El azul profundo de la noche daba paso a los tonos anaranjados y rosados del amanecer, un símbolo poderoso de la luz que acababa de entrar en la mente y el corazón de Nicodemo. Descendió de la azotea, ya no como un hombre que se esconde en las sombras, sino como alguien que ha vislumbrado la luz. Caminó de regreso por las calles que despertaban. Su rostro ya no reflejaba confusión, sino una profunda reflexión. Desde lo alto, Jesús lo observaba partir, sabiendo que la conversación de esa noche no había sido en vano. Una semilla, pequeña pero poderosa, la semilla del reino de Dios, acababa de ser plantada en el corazón mismo del Sanedrín. Una semilla que, con el tiempo, germinaría y daría un fruto inesperado. Capítulo 16. La samaritana en el pozo. Bajo el sol implacable del mediodía en Samaria, el aire vibra con el calor que se levanta de la tierra polvorienta. La escena es árida, casi desoladora. En medio de este paisaje, junto a un antiguo pozo de piedra, el pozo de Jacob, vemos a un hombre. Está solo, visiblemente cansado por un largo viaje a pie desde Judea. Es Jesús, quien ha enviado a sus discípulos a la ciudad cercana de Sicar a buscar algo de comer.
mientras él busca un breve respiro del calor y del camino. El silencio del desierto es casi absoluto, solo roto por el zumbido de los insectos y el suave murmullo del viento. De repente, una figura solitaria rompe la monotonía del horizonte. Una mujer se acerca, caminando con paso lento pero decidido, llevando un cántaro vacío sobre su hombro. Es una hora inusual para ir por agua. Normalmente, las mujeres del pueblo acuden al pozo por la mañana o al atardecer, cuando el sol no castiga tanto. El hecho de que ella venga a la sexta hora, al mediodía, nos dice algo sobre ella. Probablemente busca evitar los susurros, las miradas de juicio de las otras mujeres. Su vida, su pasado, la han convertido en una marginada en su propia comunidad. Se acerca al pozo, concentrada en su tarea, quizás sin percatarse al principio del hombre sentado a la sombra. Jesús, observándola, rompe el pesado silencio con una petición simple, pero que en ese contexto es absolutamente revolucionaria. Con voz serena le dice: «Dame de beber». La mujer se detiene en seco. Su rostro muestra una sorpresa genuina, mezclada con incredulidad. Levanta la vista hacia él. Un judío, hablando con ella. Una samaritana, y no solo eso, un hombre hablando con una mujer desconocida, a solas, en un lugar público. Las barreras sociales, religiosas y culturales entre judíos y samaritanos eran muros altísimos, construidos durante siglos de hostilidad. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, herejes. No compartían utensilios, no se hablaban, se evitaban mutuamente. Su pregunta: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?», no es solo una pregunta, es la expresión de un mundo puesto de cabeza. Pero Jesús no ha venido a respetar las barreras humanas, sino a derribarlas. Su respuesta la desconcierta aún más. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, «Dame de beber?», tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Agua viva. La mujer mira el pozo profundo, luego a este extraño viajero. ¿Agua viva? Para ella, eso significa agua de manantial, agua fresca, corriente. No el agua estancada del pozo. Su mente, anclada en lo práctico, en lo terrenal, no comprende. Le responde con un toque de escepticismo, quizás hasta de ironía. «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» La conversación da un giro inesperado. Jesús la lleva de lo físico a lo espiritual. Su mirada es compasiva, paciente. «Cualquiera que beba de esta agua», dice, señalando el pozo, «volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Imagina por un momento la aridez de la vida de esta mujer. No solo la sequía del paisaje, sino la sequía de su alma, rechazada, juzgada, viviendo una vida de sed emocional y espiritual. La promesa de un agua que sacia la sed para siempre debe haber sonado como la melodía más hermosa. Sin entender del todo, pero anhelando desesperadamente esa promesa, ella responde con sinceridad: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Aún piensa en su comodidad física, en no tener que hacer ese viaje solitario y vergonzoso al pozo cada día. Y entonces, Jesús cambia de táctica. Para darle el agua viva, primero debe mostrarle su propia sed. Con una calma que desarma le dice: «Ve, llama a tu marido y ven acá». El golpe es directo, inesperado. La conversación sobre teología y agua milagrosa se estrella contra la dura y dolorosa realidad de su vida. Su rostro se ensombrece, baja la mirada. Con voz apenas audible confiesa: «No tengo marido». Es una media verdad, una forma de proteger el último rincón de su dignidad herida. Pero Jesús no está allí para condenarla, sino para sanarla. Y la sanación comienza con la verdad. Con una voz que no juzga, sino que revela con compasión. Le dice: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». El impacto es total. El cántaro se tambalea ligeramente en su mano. Este hombre, este extraño, ha mirado directamente a través de sus defensas,
ha visto el desorden y el dolor de su vida y no la ha fulminado con la mirada. No hay condena en sus ojos, solo una verdad que extrañamente no la aplasta, sino que empieza a liberarla. Asombrada reconoce: Señor, me parece que tú eres profeta. Él conoce su alma. Sintiéndose expuesta, intenta desviar la conversación de su vida personal hacia un terreno más seguro, una disputa teológica clásica entre judíos y samaritanos. Señalando el monte Gerizim, que se alza a lo lejos, pregunta: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es una pregunta genuina, pero también una cortina de humo. Jesús, con infinita paciencia, sigue su desvío, pero para llevarla a una verdad aún más profunda. Mujer, créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le está diciendo que la adoración verdadera no se trata de un lugar, de un templo de piedra o de una montaña sagrada. Se trata de una condición del corazón, una relación auténtica, sincera, que trasciende geografías y rituales. La mujer está abrumada procesando todo esto. La revelación de su vida, la enseñanza sobre la adoración, todo apunta a algo más grande. Con un último vestigio de esperanza, menciona la creencia compartida por judíos y samaritanos. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En ese momento, bajo la luz intensa del mediodía que parece darle una claridad casi divina, Jesús hace una de las declaraciones más directas y poderosas de todo su ministerio. La mira fijamente a los ojos y le dice sin ambigüedades: Yo soy el que habla contigo. Silencio. El mundo se detiene para esta mujer, el viajero sediento, el profeta que conoce su vida, el maestro que redefine la adoración. Es Él, el esperado, el Mesías. El impacto de la revelación es tan grande que todo lo demás pierde su importancia. Suelta su cántaro. El pesado recipiente de barro cae al suelo junto al pozo, olvidado. El propósito por el que vino, la razón de su viaje solitario y vergonzoso, el agua física, ya no importa. Acaba de encontrar el agua viva, la fuente que sacia para siempre. Sin pensarlo dos veces, se da la vuelta y corre. Corre hacia la ciudad de la que antes huía. Su llegada temerosa y solitaria se ha transformado en una carrera llena de energía y una alegría desbordante. Ya no le importa quién la vea o qué piensen de ella. Tiene que contarlo. Mientras ella se aleja, los discípulos regresan de Sicar con la comida. Encuentran a Jesús solo junto al pozo y ven a la mujer corriendo a lo lejos. Sus rostros reflejan una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Su maestro, hablando a solas con una mujer y además samaritana? Era algo impensable. Sin embargo, el respeto que le tienen es tan grande que ninguno se atreve a preguntarle: ¿qué buscabas? ¿O qué hablabas con ella? Le ofrecen la comida que han traído, pero Jesús les responde con una frase enigmática: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos, pensando en lo literal, se preguntan si alguien más le habrá traído de comer, pero Jesús les explica: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y mientras dice esto, el capítulo nos regala una imagen final poderosa. A lo lejos, saliendo de la ciudad de Sicar, una multitud comienza a moverse hacia ellos. Son los samaritanos, guiados por el testimonio vibrante y transformado de la mujer que corrió a decirles: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El sol del mediodía comienza a descender, bañando los campos con una luz dorada de atardecer. Lo que comenzó como un momento de descanso para un viajero cansado, se ha convertido en el inicio de una cosecha espiritual
en un territorio considerado enemigo. Jesús se prepara para quedarse con ellos, demostrando que su mensaje de amor y redención no conoce fronteras. La historia de la mujer en el pozo no es solo la historia de su transformación, sino la de cómo un solo encuentro con Jesús puede cambiar una vida, y a través de esa vida, cambiar una comunidad entera. Capítulo 17. El Señor del Sábado. Bajo el sol del mediodía, un campo de trigo dorado se extiende hasta donde alcanza la vista. Es un día de sábado, y el único sonido es el susurro del viento entre las espigas y el canto de las cigarras. Es una imagen de paz, de calma rural. Por un sendero estrecho que cruza este mar de oro, caminan Jesús y sus discípulos. El viaje ha sido largo, y el cansancio y el hambre se reflejan en sus rostros. Al pasar, casi por instinto, algunos de los discípulos extienden la mano y arrancan unas pocas espigas. Es un gesto simple, casi infantil. Vemos cómo frotan los granos entre sus palmas para quitar la cáscara y luego se los llevan a la boca. Un pequeño bocado para calmar el hambre, un acto de pura necesidad. Pero este gesto tan sencillo está a punto de encender una gran controversia. Desde los límites del campo, como sombras que acechan, aparecen varias figuras. Son los fariseos. Han estado siguiendo al grupo, observando cada movimiento con ojos de halcón. Sus rostros se contraen en una máscara de indignación. Señalan acusadoramente a los discípulos y se dirigen directamente a Jesús. La acusación es grave. Han violado la ley sagrada. Han trabajado en el día de descanso. Para ellos, arrancar espigas es equivalente a cosechar, y eso está prohibido en sábado. La paz del campo se ha roto. Jesús se detiene. Su calma es un contraste absoluto con la ira contenida de sus acusadores. Los mira fijamente, no con enojo, sino con una profunda serenidad. Entonces responde, pero no con una defensa legalista, sino con una historia. Les recuerda un episodio de la vida del rey David, uno de los héroes más grandes de Israel. Les pregunta, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? La historia es bien conocida. David, huyendo del rey Saúl, llegó al tabernáculo. Presionado por la necesidad, pidió pan al sacerdote. El único pan disponible era el pan de la proposición, los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer. Pero el sacerdote, viendo la urgencia, se los dio. David y sus hombres comieron de ese pan sagrado y no fueron condenados por ello. Mientras Jesús habla, vemos la confusión en los rostros de los fariseos. La lógica de Jesús los desarma. Su autoridad no proviene de la letra muerta de la ley, sino de una comprensión más profunda de su espíritu. Y entonces llega el momento culminante. Con una voz que resuena en el campo abierto, Jesús declara una verdad revolucionaria. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Estas palabras ponen todo el sistema religioso de cabeza. La ley no es un fin en sí misma, sino un medio para el bienestar humano. Y para rematar, lanza una afirmación que sacude los cimientos de su autoridad. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él no solo interpreta la ley, Él está por encima de ella. La escena cambia. Ahora estamos en el interior de una sinagoga. El ambiente es denso, cargado de una tensión casi palpable. La luz del sol se filtra a través de las ventanas altas, iluminando las motas de polvo que flotan en el aire. Los fariseos están aquí de nuevo. Sus rostros son máscaras de severidad. No han olvidado el encuentro en el campo de trigo. Ahora, sus ojos están fijos en Jesús, esperando, acechando. Buscan cualquier pretexto, cualquier movimiento en falso para poder acusarlo formalmente de violar el sábado. Saben que en la sinagoga hay una prueba perfecta. En medio de la congregación, sentado en silencio, hay un hombre. Su mano derecha está seca, paralizada, consumida. Es una imagen de impotencia, un símbolo vivo de la rigidez de la ley que los fariseos defienden con tanto celo. El hombre no dice nada, pero su mirada se clava en Jesús.
En sus ojos hay una mezcla de miedo y una súplica silenciosa, una chispa de esperanza desesperada. ¿Será posible que este maestro de Nazaret pueda hacer algo por él? Jesús, plenamente consciente de las miradas y de los corazones endurecidos que lo rodean, no evita el desafío. Al contrario, lo enfrenta directamente. Llama al hombre y le dice: «Levántate y ponte en medio». El hombre obedece y todos los ojos se centran en él y en su mano inútil. Ahora el drama está servido. Jesús no se dirige al hombre, sino a sus acusadores. Les lanza una pregunta directa, punzante como una daga. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El silencio que sigue es pesado, absoluto. Un silencio sepulcral que llena cada rincón de la sinagoga. Los fariseos, los maestros de la ley, los expertos en debates teológicos, se quedan mudos. Están atrapados en su propia trampa. Si dicen que es lícito hacer el mal, se condenan a sí mismos. Si dicen que es lícito hacer el bien, justifican lo que Jesús está a punto de hacer. Su silencio es su derrota. La lógica del amor y la compasión los ha vencido. Jesús mira a su alrededor. No hay triunfo en su mirada, sino una profunda tristeza. Le duele la dureza de sus corazones, su ceguera espiritual. Han convertido un día de bendición en una jaula de reglas sin sentido. Entonces, se vuelve hacia el hombre que espera en el centro de todo. Con una voz firme y llena de autoridad, le da una orden simple: «Extiende tu mano». Y sucede el milagro. En un instante que parece eterno, la mano seca comienza a transformarse. Es como ver una flor marchita volver a la vida en cámara rápida. Los dedos contraídos se enderezan, la piel pálida recupera su color, los músculos atrofiados se llenan de fuerza y vitalidad. La mano queda completamente restaurada, sana. El hombre la mira, incrédulo, la abre y la cierra. Una alegría inmensa ilumina su rostro. La multitud ahoga un grito de asombro. Han sido testigos de lo imposible. El capítulo podría terminar aquí, con la celebración del hombre sanado y el asombro de la gente. Pero la historia toma un giro oscuro. Mientras el hombre levanta su mano restaurada, lleno de gratitud, los fariseos no comparten su alegría. Sus rostros están consumidos por la furia. Han sido humillados públicamente. Su autoridad ha sido desafiada y vencida. Sin decir una palabra, se levantan y salen de la sinagoga. Su silencio ahora no es de derrota, sino de conspiración. Afuera, bajo la luz del atardecer, comienzan a confabular en secreto. Ya no buscan debatir con Jesús, ya no intentan atraparlo en sus palabras. Ahora su objetivo es uno solo: encontrar la manera de destruirlo. La última imagen es la de Jesús, saliendo también de la sinagoga al aire libre. El cielo se tiñe de colores rojizos. Él es plenamente consciente de lo que acaba de suceder. El conflicto con las autoridades religiosas ha escalado. Ha cruzado un punto de no retorno. La confrontación es inevitable, y las sombras de la conspiración comienzan a alargarse sobre su camino. Capítulo 18. La elección de los 12 apóstoles. Al caer la tarde, las multitudes se agolpaban en las orillas del mar buscando a Jesús. Pero él ya no estaba allí. Su figura se recortaba contra el atardecer, mientras ascendía una ladera escarpada y silenciosa, alejándose del murmullo incesante. Las sombras se estiraban sobre los valles de Galilea, y con cada paso buscaba un refugio de soledad. No era una huida, sino un encuentro. En las alturas, donde el aire era más puro y el mundo quedaba abajo, buscaba la comunión directa con el Padre, el silencio necesario para escuchar su voluntad antes de la decisión que cambiaría el curso de la historia. La noche cayó por completo, y la montaña se convirtió en un santuario bajo un manto de estrellas. Envuelto en la oscuridad, Jesús permaneció en vigilia. La cámara de la historia lo capturó en ese instante sagrado, su rostro iluminado apenas por el resplandor frío de la luna. Cada hora que pasaba era una conversación profunda, una entrega total en oración. No había testigos, solo el cosmos y su espíritu entrelazados.
estaba forjando en el silencio nocturno la estructura de su misión en la tierra. En esa quietud se estaba gestando la elección de aquellos que llevarían su luz a todos los rincones del mundo. Una decisión que requería la más profunda conexión espiritual. Con las primeras luces del alba, el cielo se tiñó de violetas y rosas sobre el mar de Galilea. El mundo despertaba a un nuevo día, y desde la cumbre Jesús lo observaba todo. La noche de oración lo había fortalecido, llenándolo de una paz y una certeza inquebrantables. Se puso de pie, sereno, con la mirada fija en el horizonte. Abajo, el mundo seguía su curso, ajeno al momento trascendental que estaba por ocurrir. Era el amanecer de una nueva era. Estaba listo para llamar a los hombres que, con sus imperfecciones y su fe, se convertirían en los cimientos de su iglesia y los portadores de su mensaje de esperanza. Al descender ligeramente, encontró a un grupo más grande de sus seguidores, aquellos que habían pasado la noche en las faldas de la montaña, esperando su regreso. Con una voz clara y resonante, Jesús comenzó a llamarlos. No era un llamado general, sino uno íntimo y personal. Simón, dijo primero, luego Andrés. Uno por uno sus nombres flotaron en el aire fresco de la mañana. Cada hombre, al escuchar su propio nombre, reaccionaba con una mezcla de asombro y un temor reverencial. Era como si, en ese instante, toda su vida convergiera en ese llamado. Sin dudar, dieron un paso al frente, dejando atrás todo lo que conocían para responder a una invitación que sentían venir directamente de Dios. Los primeros en formar el círculo íntimo fueron Simón, a quien Jesús miró fijamente y llamó Pedro, la roca, junto a su hermano Andrés. A ellos se unieron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos por su temperamento apasionado. Eran pescadores, hombres de manos curtidas por las redes y el sol, acostumbrados a la dureza del mar. Ahora, sus rostros reflejaban una nueva determinación. Dejaban de ser simples pescadores de peces para convertirse en las columnas de una comunidad naciente. Se colocaron junto al Maestro, y en sus miradas se leía un compromiso silencioso, una promesa de lealtad hasta el final. La lista continuó, revelando la sorprendente diversidad del grupo elegido. Felipe llamó Jesús, y luego Bartolomé. Después, un nombre que causó sorpresa entre algunos, Mateo. Él era un recaudador de impuestos, una figura despreciada por muchos, asociado a la opresión romana. Junto a él, fue llamado Tomás, cuya mente inquisitiva lo llevaría a dudar, pero también a una de las más grandes profesiones de fe. La cámara celestial nos muestra el contraste. La sencillez rústica de los pescadores frente a la apariencia más refinada de Mateo, el pragmatismo de unos frente al escepticismo de otros. Era una declaración visual poderosa. El reino de Dios no conoce de barreras sociales ni de temperamentos. Sus puertas estaban abiertas para todos. El círculo se fue completando. Jesús llamó a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo. Luego, a Simón, no el pescador, sino uno conocido como el cananista, un celote, un hombre que ardía con fervor nacionalista, quizás incluso con un pasado de resistencia violenta. Finalmente, el último nombre, Judas Iscariote. En ese momento, una sombra pareció cruzar la escena, un presagio sutil del misterio de la traición que se anidaba en el futuro. Pero en ese amanecer, Judas también se unió con el mismo entusiasmo que los demás, su rostro lleno de la misma esperanza. Los 12 estaban completos, un tapiz de humanidad con todas sus luces y sus sombras. Con los 12 reunidos a su alrededor en la cima, el tono de Jesús cambió. Ya no era solo el maestro amigo, hablaba con una autoridad nueva, divina. Era una ceremonia de investidura. Os he elegido, les dijo, para que estéis conmigo. Esa era la primera y más importante misión, la comunión, la amistad, aprender directamente de Él. Y para enviaros a predicar, continuó, con autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios. Les estaba entregando una parte de su propio poder,
confiándoles la tarea de continuar su obra de restauración y liberación. En ese momento, aquellos hombres ordinarios fueron consagrados para una misión extraordinaria. Un plano general nos revela la imagen completa. Jesús, en el centro, y los 12 hombres formando un círculo a su alrededor, de pie en la cima de la montaña. La escena evoca conscientemente la historia de su pueblo, las 12 tribus de Israel reunidas en el Sinaí. Pero esto era algo nuevo. El viento de la mañana agitaba sus túnicas y la luz dorada del sol naciente los envolvía, bautizándolos en su resplandor. Era el nacimiento simbólico del nuevo Israel, una comunidad no basada en la sangre, sino en la fe en él. Una comunidad destinada a crecer y a transformar la historia humana desde sus cimientos. La investidura había terminado. La oración se había convertido en acción. El capítulo finaliza con el grupo comenzando su descenso. Dejaron la soledad sagrada de la montaña para volver al bullicio del valle. Abajo, en la llanura, una inmensa multitud ya los esperaba, ansiosa de sanación y enseñanza. Jesús caminaba al frente, no como un rey distante, sino como un pastor guiando a su rebaño. Detrás de él, muy de cerca, caminaban sus 12 apóstoles, sus nuevos compañeros de viaje, listos para enfrentar juntos cada desafío. La toma final los muestra mezclándose con la gente, desapareciendo entre la multitud, no para esconderse, sino para servir. La misión acababa de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que han marcado el mundo. Nos vemos en el próximo video. Fin del bloque 2, primeras señales y el grupo. Sigue descubriendo la vida de Jesús en el bloque 3, el ministerio de poder y enseñanza.